Los grandes males suelen tener raíces muy hondas y por eso se mantienen a lo largo de la historia. Y hay que ir a buscar estas raíces para arreglarlos. Pues bien, los 4 factores humanos de producción más importantes, todos tienen un origen histórico y un momento histórico en que se vician, ¿no? El más antiguo de todos, podríamos decir, es la empresa. La empresa económica, que podríamos decir que ya los animales la usan cuando hacen estrategias conjuntas, los lobos, por ejemplo, para cazar, o los delfines, lo que sea. Pues la empresa es casi connatural al hombre. O sea, el hombre desde el principio vivía en hordas y las hordas eran copiadas de las de los chimpancés, mucho, y de otros animales de este nivel. La horda era una unión que tenía 2 finalidades, una vivir y convivir y otra producir para sobrevivir. Esta segunda parte era la empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta existe desde el principio. Entonces, la empresa es esencial. Lo digo porque a veces ciertos marxismos van contra el empresario pensándose que arreglan algo. Y el empresario se le tiene que cuidar y es muy loable el trabajo del empresario. Y lo bueno sería que participásemos todos en el trabajo de empresarios, que no fuéramos solamente piezas de la empresa, nosotros. El segundo factor de producción es el capital. El capital, el origen del capital, que el Agustí Chaló habla del ahorro capital, ahorro guión capital, ¿no? Que para capitalizar, que quiere decir invertir en producción mejor, en medios de producción mejor, se requiere antes ahorrar, en vez de comerse lo que se caza, se guarda para poderlo invertir en un momento oportuno, por ejemplo, cuando hay frío, cuando no hay caza, cuando es el invierno, etcétera, ¿no? El primer capital fue seguramente cuando se inventó el fuego, pues que aprendieron a ahumar la carne. La carne humana se conserva y no se consume, no se pudre, y por tanto pues la puedes guardar. Entonces ahumaban la carne y otras técnicas que se fueron descubriendo de conservación. Y por esto en latín el capital viene de caput capitis, que significa que una cabeza de ganado ahumada, ¿no? Entonces una persona que tuviera varias cabezas de ganado ahumada era más poderosa y tenía más posibilidades de subsistir que otra. El tercer factor de producción es la propiedad privada. Hasta entonces, hasta un momento determinado, la propiedad era colectiva y las cosas se tenían en común, sin llevarlo al extremo. Es decir, que había pequeñas cosas que eran de uso personal, pero el conjunto de las cosas, de los bienes de la tribu eran comunes. Incluso, según parece, según dice el gran arqueólogo Morgan, que el derecho, diríamos, a aparearse también era colectivo y había, digamos, posibilidad de casarse todos con todos, ¿no? La propiedad privada aparece cuando escasea la alimentación porque crece la población y salen unos grupos especializados de caza y de pesca de cosas determinadas, con secretos y técnicas determinados, a cazar por su cuenta. Cada grupo de estos tiene un animal, o un vegetal, o un pez, o lo que sea, que es su especialidad, o la miel de las abejas, y se especializan en esto. Entonces esta especialidad o este animal pasa a ser como una especie, digamos, de señal, de logotipo, y es lo que se llama el tótem. Y aquí salen los tótems. O sea, la horda se disgrega en tótems especializados de producción. Entonces, esta especialización hace que el grupo tótem tenga mucha abundancia de lo que él caza o de lo que él produce y poca de lo demás. Entonces se inventan el mercado, que es que una vez al año, una vez cada 6 meses, lo que sea, se reúnen todos los tótems en la horda y allá intercambian sus casas y sus producciones para compensarse unos a los otros. O sea que aparece el mercado y con el mercado la posibilidad de que haya propiedad privada o viceversa. Si no hay propiedad privada de tótem, no puede haber intercambio de mercado. O sea que si suprimes el mercado, la propiedad privada no tiene utilidad. Y viceversa, si suprimes la propiedad privada, el mercado no tiene sentido, ¿no? Desaparece el mercado. La cuarta, digamos, factor de producción
humano es el invento. Y el invento, que fue la última, digamos así, de una manera clara, surge en el seno de los tótems de caza o de pesca o de recolección especializados. Ellos, como que se especializan, inventan técnicas refinadas que los otros no pueden conocer o practicar o descubrir, porque están empleándose en descubrir otras de su especialidad propia. Entonces cada uno guarda sus secretos. Esto hasta la Edad Media se conservan los secretos de los gremios, ¿no? Y hoy día hay el tema del secreto industrial, de los robos, de los secretos industriales, etc. Bien, el invento tiene que ser retribuido. El gran filósofo Platón, en el siglo IV antes de Jesucristo, espantado porque habían matado los atenienses a su maestro Sócrates, se dedicó a hacer viajes lejos de Atenas y en pueblos primitivos descubrió esa moneda responsable y esta moneda científica. Y entonces él hablaba de que el dios del dinero, el Plutos, era benevolente en estos países donde había esta moneda. En cambio, en Grecia y en los países donde la moneda anónima ya se había instaurado, pues allá mandaba el Plutos malevolente. Y había toda clase de delincuencia de toda manera y inestabilidad social, guerras, etc. En cambio, en los países donde había la moneda responsable no había guerras, no había delincuencia. En el Neolítico, la Mesopotamia fue un prodigio de producción económica y de producción también cultural y literaria y mitológica, etcétera, y astrológica, etcétera, etcétera. Y además creció mucho el comercio entre las ciudades, entre unas y las otras, el comercio, digamos, internacional, se desarrolló muchísimo con Egipto también, etcétera. En cambio, después se suceden desde entonces, desde Sargón I, que es el que fundó Babilonia, que es la primera gran metaciudad o metrópolis, que puede decir la madre de las polis, la madre de las ciudades, pero que era un desastre, que era un lugar de opresión total, ¿no? Que no, se hizo grande a base de explotar los demás pueblos. Pues todo esto, Platón decía que venía de la pérdida de la moneda responsable y científica. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora nosotros estamos aquí hablando de eso? Porque ahora vuelve a ser posible técnicamente un sistema de hacer moneda de este tipo a la velocidad que se quiera. Por mucho que corre el mercado, la moneda puede correr muchísimo más con los sistemas electrónicos e informáticos de que disponemos ahora. Ahora vuelve a ser posible aquella edad de oro de la economía social que fue el Neolítico.